Ahí va. Entonces dejen checo. La Loxi. Cuando vayan acabando me van levantando la mano, ¿sale? Para saber quién va acabando. ¿Alguien tiene dudas de por qué salieron esos datos? Toño ya acabó. ¿Alguien más ya acabó? Bueno, voy anotándolos en el pizarrón. Mariana, ¿cómo vas? ¿Bien? Sí, muy bien. Voy. Gracias. Arturo, ¿vas bien? Sí. Ok. A ver, entonces dijimos el 4 y el 5, ¿verdad? Un átomo tiene... Voy a anotar los datos. 40 protones. 51 neutrones. 40 electrones. Aquí hacemos las X y luego me dice cuál es el número atómico y cuál es el número de masa. Y el número 5 dice, un átomo tiene 42 protones, 40 neutrones y una carga de -3. Aquí hago el dibujo, número de masa, electrones y tipo de ion. Va. ¿Ya lo puedo empezar? ¿Sí lo ven? Ay, a ver, ahí está. Entonces, el primero hago el dibujito, acuérdense la X. Bueno, quien ya lo entienda sin hacer el dibujo, pues ya se lo brinca, ¿verdad? Si aún no lo captan al 100, yo se los recomiendo. Abajo dijimos que ponemos, ahí ese plumón no se ve, ¿verdad? Uy, no, este tampoco. ¿Ese se ve? Creo que sí. Bueno, a ver, abajo dijimos que van los... ¿Quién va aquí? Protones. ¿Protones? Protones, entonces sería 40. ¿Arriba qué va? Número de masa. El número de masa, entonces sería la suma de los dos, ¿no? 91. Y aquí, como los protones y los electrones son iguales, ese no tiene carga, ¿sale? Es neutro, no es un ion. ¿Número atómico cuánto es? Pues 40, porque acuérdense que el número atómico son los protones, es sinónimo. Y número de masa, 91, que es la suma de protón más neutrón. ¿Va? El que sigue, hago la X. ¿Quién me ayuda a hacer este? Es A ver. ¿Abajo qué va? 42.
42, ajá. Y arriba 82. 82. Carga. Menos Menos 3. Okay. ¿Número de masa cuál es? 82. ¿Cuántos electrones tiene? 45. 40. 45. 5. Que como es negativo, se suman, ¿va? ¿Tipo de ion? Anión. Ion. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? No. Ok, entonces de tarea queda completar la tabla, los ejercicios que sobraron y los últimos dos. ¿Estamos? ¿Dónde está la tabla? Está en, te vas a los equipos, ¿quién lo la Fer? Sí. Y en archivos Fer, se llama clase 2 o algo así. Clase 2 o semana 2, algo de 2. Ok, sí. ¿Vale? Ahí puedes ver la información y ahí están los ejercicios. Bueno, entonces me voy a ir, lo de isótopos se los voy a dejar al final y me voy a ir con teoría porque hoy sí hay mucha teoría por ver. ¿Estamos? Entonces les voy a compartir la pantalla. La información que viene en su texto no está tan completa. La presentación está mucho más completa, pero les voy a pasar la presentación. Entonces déjenme la abrir. ¿Cómo la llamé? Aquí está. Bueno, vamos a hablar de las teorías atómicas, ¿sale? Que es por esto que empezamos a ver todos estos temas de las partículas subatómicas. Entonces, quiero que se enfoquen en el año 500 antes de Cristo, donde estaba Platón y todos ellos. Déjenles comparto mi pantalla para iniciar. Espérenme. Voy a tratar de hacérselos lo más digerible posible. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok, entonces teorías atómicas, ¿va? Entonces, primero vamos a empezar con Demócrito. Demócrito fue como el primero en empezar a hablar acerca de los átomos y fue en el 500 antes de Cristo. Y Demócrito decía que toda la materia estaba formada por partículas pequeñitas, que eran indivisibles y las que llamó átomos. Entonces, supongamos que una manzana estaba formada por mini partículas que llamaba átomos, la madera igual, las piedras igual, y todas las sustancias. Pero pues esa idea como que no fue tan aceptada, o sea, muchos no le creyeron, no lo aceptaron, no le hicieron mucho caso, y pues así pasó el tiempo. Después llega Dalton. Dalton, él retomó ideas de Demócrito y concluye que sí, que el átomo es una esfera que es sólida y que está diminuta. Bueno, esta esfera es sólida, es diminuta, y que toda la materia como tal es... No, a ver, él retoma las ideas de Demócrito y dice que la materia está formada por átomos y que el átomo es una esfera, es diminuta y es indivisible, por eso se llama átomos. Viene de sin, tomos, división. Y para esto Dalton propone 4 postulados que son como los más importantes de Dalton. Ya que la teoría de la idea del átomo pues fue de Demócrito como tal. Toda la materia se compone de partículas que son divisibles. Entonces él dice que la materia está formada por partículas pequeñitas, a las que llamó átomos, y decía que eran indestructibles e indivisibles. ¿Me ven a mí o solo ven la pantalla? Solo la pantalla. Ok, bueno. Entonces, digamos que Dalton solo piensa que hay átomos, pero aún no está bien de las partículas subatómicas, ¿sale? Dice que también los átomos de los elementos son iguales entre sí, pero los átomos de otro elemento son diferentes entre sí. Pues es decir,
todos los átomos del hidrógeno a lo mejor van a tener este tamañito, pero los átomos del oxígeno a lo mejor son un poco más grandes a los átomos del hidrógeno. Entonces, estos van a tener una masa y un tamaño específico, y los del oxígeno van a tener una masa y un tamaño específico, y así cada elemento. ¿Estamos? Él también propone que un compuesto se forma cuando se unen dos o más elementos y que los átomos se combinan en relaciones numéricas simples. Esto es decir, que por ejemplo el agua se combinan dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Siempre puede ser 1, 1, como la sal, 1 de sodio, 1 de cloro. ¿Estamos? Esos son los postulados de Dalton. Bueno, es importante que sepan que durante el siglo XIX se empezó a trabajar con la electricidad. Y aquí fue cuando se dieron cuenta que el átomo no era sólido, ni que no era indivisible, más bien que era divisible. Y fue en este siglo cuando empezaron a darse cuenta que había partículas subatómicas. Las partículas subatómicas se descubrieron porque se estaba trabajando con la electricidad y empezaron a ver los rayos catódicos, que ahorita se los voy a contar. Pero lo que necesito que tengan en mente es esto. Dos cargas positivas se van a repeler, dos negativas se repelen y cuando son contrarias se atraen, ¿sale? Entonces llega el modelo de Thomson. Thomson propone el modelo del budín con pasas, así se le llama a su modelo actual. ¿Alguien sabe por qué se le llama así? Porque se parece, ¿no? Debido a los electrones, que son como las pasas. Ajá, o sea, él decía que el átomo era una esfera que tenía carga positiva, todo él, pero que tenía incrustadas partículas negativas a las que llamó electrón. Entonces podemos decir que Thomson es el que propone o da el nombre de electrones a las partículas subatómicas con carga negativa. ¿Y cómo lo descubre? Pues él estaba trabajando con los tubos de Crookes y estaba estudiando los rayos catódicos, ¿vale? Ahí les va. Entonces, él estaba estudiando la electricidad y este es el tubo que estaban estudiando. Para ese entonces, lo que hacían es que tenían tubos de vidrio donde les quitaban el aire lo más que se pudiera, es decir, que los dejaban al vacío. Entonces, Thomson puso un cátodo y un ánodo. El cátodo tiene carga negativa, el ánodo tiene carga positiva, y digamos que a partir de ellos son como los electrodos de una pila, o sea, donde pasa corriente eléctrica. Entonces, el cátodo es negativo, el ánodo es positivo. Y él se dio cuenta, o él soltó corriente eléctrica de este electrodo a este electrodo, y se dio cuenta que emitían ciertas luces. Primero, solamente sin quitar estas imanes, ellos pusieron un electrodo aquí y otro del otro lado en un tubo redondo, circular, y se dieron cuenta que pasaba electricidad. O sea, ellos pensaron que no iba a pasar nada porque pues no había una carga dentro de ellos, el átomo no tenía ninguna carga, pero se dan cuenta que empieza a haber una luminiscencia o unos rayitos, entonces es cuando como que se sacan de onda. Y Thomson lo que hace es que pone una pila de un lado, un imán de un lado y otro del otro lado. Este imán va a tener una carga positiva y este va a tener una carga negativa. Por lo tanto, al momento de pasar los rayos catódicos, tienen que saber que los rayos catódicos son rayos que tienen carga negativa. Por lo tanto, siempre van a ir en dirección de cátodo a ánodo. ¿Por qué de cátodo a ánodo? Porque siempre van a ser atraídos por la carga positiva. Entonces, al pasar los rayos, él se dio cuenta, ¿cómo supo que tenían carga positiva? Porque al poner los imanes, esta es la carga positiva y se desviaba hacia la carga positiva. Por lo tanto, se dio cuenta que el rayo tenía una carga negativa. A lo que después descubrió que eran partículas y les llaman electrones. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí?
¿No? No. Ok. Después llega Goldstein. Goldstein también estaba estudiando la electricidad, pero él hizo un experimento distinto. Él utilizó un tubo o sí, alguno de estos de vidrio, pero él puso aquí un ánodo que tiene, acuérdense que aquí es como lo contrario, no se vayan a confundir como con cation y anión. El ánodo es al contrario, es positivo, y el cátodo es al contrario del catión, es negativo, ¿sale? Entonces él puso un tubo, este tubo no estaba al vacío, es decir, que había gas, algún tipo de gas dentro de él, y además el cátodo lo perforó, le hizo hoyitos a este cátodo. Y pues hizo lo mismo, o sea, pasó corriente eléctrica de aquí para acá. Él realmente estaba trabajando con rayos catódicos, que era lo que había trabajado antes Thomson. Y se dio cuenta, por decir, si aquí soltamos rayos catódicos, el rayo catódico pues tiene que ir en dirección, dijimos, ¿de cuál a cuál? Del cátodo al ánodo, ¿sí? Acuérdense que el rayo catódico es negativo, entonces digamos que va de esta dirección acá, se ven estas flechitas que ven aquí. Entonces, esos electrones que vemos en bolita azul van a chocar con una molécula de gas. Al chocar con una molécula de gas se va a desprender un protón, que ellos no lo sabían. Entonces se van a desprender partículas positivas. Esas partículas positivas que ven aquí eran atraídas por el cátodo, porque eran positivas, y el cátodo es negativo. Entonces, Goldstein se dio cuenta que de este lado, o sea, atrás del cátodo perforado, salían rayitos. Aquí se veían rayitos. Obviamente aquí se veían más rayos, pero aquí se veían uno que otro rayito. Y fue cuando él descubre que habían pasado ciertos rayos que eran de carga positiva, porque este es negativo, por lo tanto los atraía la carga negativa, pero no pasan tantos rayos porque el protón es mucho mayor de tamaño que un electrón. Entonces solo pasan una cantidad pequeña. Y se dio cuenta que había unos rayos a los cuales llamó rayos canales. En resumen, Goldstein descubre los rayos canales y a diferencia de los rayos canales de los catódicos, los rayos canales son carga positiva y van de ánodo a cátodo. ¿Estamos? Van en sentido contrario a los catódicos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Se hicieron bolas? Un poco. ¿En qué se hicieron bolas? Con los rayos. Aquí aventó rayos catódicos. Los rayos catódicos son carga negativa. O sea, son electrones. Los electrones chocan con partículas del gas porque este no está al vacío. Al chocar con partículas del gas, ese gas o la molécula de gas se divide y suelta protones. Entonces, estas partículas de protones eran atraídas por el cátodo, porque el cátodo es negativo, y pasaban por los orificios. Entonces, él se da cuenta que aquí había unos rayitos que salían, y a esos rayitos los llamó rayos canales, y supuso que eran rayos con carga positiva, porque este electrodo tiene carga negativa. Entonces, los únicos que pueden ser atraídos por ellos son partículas con carga positiva. Entonces, en resumen, Goldstein descubre los rayos canales. Los rayos canales tienen carga positiva y van de dirección de ánodo a cátodo. De ánodo a cátodo, porque el cátodo es negativo. Ellos son positivos. ¿Estamos? ¿Ahora sí la entendieron? ¿Y los demás? Sí, sí. ¿Solo me contesta Fer? Sí, sí entendí. Ok. Creo que todo está bien. Ok. Si no, les voy a pasar y si no, les mando algunos videos para que entiendan más. La verdad, videos de Goldstein no hay tantos, pero sobre los rayos catódicos sí hay. Entonces les mando un video de YouTube para que aterricen más las ideas y tengan más claro cómo es esto de los rayos catódicos. Pero en general, rayos catódicos, carga negativa de cátodo a ánodo. Y ya. ¿Quién los descubrió? Thomson.
Luego, después de esto, Rutherford era alumno o discípulo de Thomson. Entonces Rutherford siguió trabajando sobre los rayos catódicos que estaba trabajando Thomson. Y él llamó protones a las partículas positivas de los rayos canales. Es decir, los que aquí sabían que tenían carga positiva, solo sabían que era carga positiva, los rayos canales, pero nunca le dieron un nombre como tal. El que le dio el nombre fue Rutherford, a la partícula subatómica, ¿sale? Entonces, pregunta de examen, ¿quién descubre los protones? Es Rutherford. ¿Cómo descubre o cómo confirma que hay carga positiva? Pues eso, él hizo un experimento. Su experimento, bueno, para esto ahorita les cuento un poquito más. Dentro de la electricidad estaban trabajando con otros rayos, que son el alfa, el beta y el gamma. Entonces Rutherford utilizó los rayos alfa. Ahorita les cuento más sobre ellos. Los rayos alfa son un tipo de rayos que tienen carga positiva. Entonces, su experimento consistía en lanzar rayos alfa a una lámina de oro. Esta lámina de oro, ellos creían que iba a pasar en línea recta. ¿Por qué? Bueno, iban a pasar en línea recta, pero la sorpresa que se llevaron fue que los rayos a veces pasaban en línea recta o se desviaban. Algunos se iban para acá o otros completamente se regresaban. Si le hacemos un zoom a la lámina de oro, es decir, si nos acercáramos como con un microscopio a ver los átomos, digamos que estos serían los átomos de cada uno, de donde estaría el núcleo, que ahora ya sabemos que en el núcleo están los protones y están los neutrones, y que los protones tienen carga positiva. Por lo tanto, las partículas que son alfa y son positivas, cuando pasaban muy cerca del núcleo, lo que pasaba es que se repelían. Bueno, sí, se desviaban, pues, porque cargas positivas, cargas iguales se repelen, ¿no? Entonces, por decir, aquí tocaba el núcleo, se desviaba o se regresaba completamente. Entonces, fue cuando a él como que le cayó el 20, que había algo en el centro del átomo que tenía carga positiva como tal, y a esto le llamó núcleo. O sea, él dijo, sí, hay una carga positiva en el átomo, pero está enfocada en el centro. Por lo tanto, a esta pequeña región del centro, la vamos a llamar núcleo. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces Rutherford, en resumen, descubre o le da el nombre a los protones a partir de los rayos canales y lo confirma a través del experimento de la lámina de oro, que hace pasar rayos alfa a la lámina de oro, se desvían y se dan cuenta que en el centro hay carga positiva. ¿Sale? Y también él da lugar o da el nombre del núcleo. Después llega Becquerel. ¿Alguien sabe qué hizo Becquerel? Sin leer. ¿No? ¿Nadie? Bueno, Becquerel, él empezó a trabajar también con electricidad, pero él encontró otro tipo de rayos. Hasta ahorita solo sabían de los rayos. Becquerel es antes de Rutherford, ¿sale? O sea, me regresé un poquito en el tiempo. Hasta ahorita solo sabían de los rayos canales y de los catódicos. Y él se dio cuenta que había otros 3 tipos de rayos. Él trabajó con el uranio. ¿Qué característica tiene el uranio? ¿Qué propiedad tiene el uranio? ¿Nadie? El uranio es un elemento radioactivo. Entonces, él se dio cuenta que al trabajar con el uranio había cierta cantidad de rayos que atravesaban un papel. O sea, es decir, que el papel como que se velaba, como una foto. Bueno, ustedes igual y no lo vieron, pero han visto una placa fotográfica o una foto velada, los reactivos de antes, los negritos que lo ves a contraluz. Bueno, algo parecido pasaba, ¿no? Bueno, ahí les ve el experimento. Entonces, él trabajaba con sales de uranio, que es un elemento radioactivo, y él
puso una placa fotográfica, es decir, como un papel de las fotos, dentro y lo forró con papel negro y arribita le puso uranio y lo dejó al sol por cierto tiempo y después de un tiempo lo sacó y se dio cuenta que la placa fotográfica se velaba, es decir, que aparecían como unas sombras o se ennegrecían. Entonces dijo, bueno, seguramente es por la reacción del sol al contacto con el uranio, de haber una reacción química y X. Después dijo, bueno, voy a hacer lo mismo, pero lo hice en un día nublado. En el día nublado pasó exactamente lo mismo, o sea, no había sol, puso la sal de uranio, puso la placa fotográfica envuelta en papel negro y aún así se velaba. Entonces descubrió que el uranio emitía una cierta radiación o unos ciertos rayos que atravesaban el papel. Y así fue como descubrió que había una cantidad o una, bueno, propone como la radioactividad, pero no del término como tal. Solamente se dio cuenta que había algo que producía una radiación y se velaba en los papeles. Pero él fue el principal, el que se dio cuenta de todo esto. La que da el término como tal, o la que pone el nombre y la definición de esto de la radiactividad, es Marie Curie. ¿Alguien se acuerda de Marie Curie? ¿O de los esposos Curie? ¿No? ¿Ellos? Bueno, Marie Curie... De poner como una pulgada de plomo, ¿no? ¿Cómo? A su tumba le tuvieron que poner una pulgada de plomo. Yo creo que sí, porque ella estaba súper radiactiva. Sí, es ellos. Entonces los esposos Curie trataron, ellos trabajaban con un compuesto o un mineral que se llama pechblenda. Este pechblenda es un material que tiene energía radiactiva, pero ellos trataban de sacar la sustancia que producía esos rayos que Becquerel estaba trabajando. O sea, ellos querían saber exactamente qué producía esa velada de la fotografía. Entonces, con sus trabajos descubrieron dos elementos nuevos, que es el polonio y el radio. Ellos descubrieron estos elementos en la tabla periódica, que obviamente estos dos elementos son elementos radioactivos. La radioactividad, el término como tal, no sé qué estoy rayando. La radioactividad, el término como tal, como les dije, lo describe Marie Curie y se dice que la radioactividad es una propiedad o una característica, como quieran verlo, que tienen los elementos para desintegrarse espontáneamente emitiendo partículas atómicas y radiaciones electromagnéticas. ¿Se acuerdan cuando les platiqué de los isótopos y del campo nuclear? El cambio nuclear que vimos la clase pasada, pues todo eso tiene que ver con la radioactividad. Cuando el número atómico y la masa atómica son muy distintos, hay reacciones dentro de él que se desintegran y estos producen partículas atómicas. Esto pueden ser neutrones que chocan con otra sustancia y esto libera radiaciones, pero ellos aún no lo sabían. Entonces, radioactividad es que el átomo se desintegra y produce radiaciones y libera partículas. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Dato curioso, Marie Curie fue la primera mujer que ganó premio Nobel y, bueno, fue la primera en ganar, pero realmente tuvo 2 premios Nobel de la química. Ella se murió por exposiciones de partículas radioactivas. Seguramente le dio cáncer o algo así. No estoy segura cuál fue la enfermedad como tal, pero se murió por altas radiaciones. Después Rutherford. Ellos solamente identificaron los 2 elementos radioactivos, el radio y el polonio, pero el que identificó los componentes de la radiación fue Rutherford. Y él dijo que había 3 tipos de rayos, el alfa, el beta y el gamma, o también conocido como fotones. Los rayos alfa son como un átomo de hielo que está doblemente ionizado, es decir, le faltan 2 electrones. Los rayos beta son electrones, pero que tienen una masa de 1 sobre 1840 en comparada con el protón, o sea, es muy chiquitito. O si la comparamos con una partícula alfa, es de 1 sobre
7.360. Entonces que los rayos beta son súper pequeñitos. Y aparte de eso tenemos los rayos gamma, que estos producen ondas electromagnéticas y son muchísimo más fuertes que los alfa y los beta. Se parecen un poco a los rayos X. La diferencia entre los gamma y los X es que los gamma, la reacción se produce dentro del núcleo, es decir, hay una inestabilidad en el núcleo, y los rayos X es a nivel de la órbita. Los rayos X, pues viene tal cual, los rayos X y las radiografías, y los rayos gamma no. Bueno, después de esto, ¿cómo supieron que tenían? Ahorita regreso a esta imagen, pero ¿cómo sé qué tipo de carga tienen? Bueno, aquí hay una fuente radioactiva, a lo mejor aquí hay un elemento radioactivo. Entonces se dieron cuenta que pusieron un campo eléctrico, este es positivo, este es negativo. Los rayos beta se van hacia el lado positivo, entonces, ¿qué tipo de energía tienen? Tiene que ser la contraria, ¿no? Si se desvían al lado positivo, Sí, por lo negativa. tanto, el beta es negativa. El alfa se desvía al lado negativo, por lo tanto, es Positivo. positiva. Y los gamma no se desvían a ningún lado, por lo tanto, son neutros. Entonces, ahí, aquí les puse como un resumen, que este está en su tabla, en su guía. Entonces, la carga de la alfa es positiva, se dirigen al polo negativo, porque son positivos, pero esto, digamos que el papel, la penetración que tiene el alfa es muy, muy, muy ligera. O sea, una hoja de papel lo para. No es muy fuerte el rayo alfa. La beta, dijimos que tiene carga negativa, son atraídas por el campo positivo. Y ellos tienen una penetración un poco más fuerte, pero la ropa o el aluminio los pararía, no son tan penetrantes. Los que sí son súper penetrantes son los gamma, que esos ni un muro de concreto los para y alcanzan hasta 500 metros de radiación, y pues esos sí son mucho más complicados. Y digamos que exponerte a eso, pues sí sería problemas de salud. ¿Estamos? Sí. Ok, ¿dudas hasta aquí? No. Ok. ¿Alguien sabe alguna cosa positiva que trajo el descubrimiento de estas partículas? Si lo aplicáramos hoy en día, ¿por qué es importante conocer sobre la radiación? ¿Qué cosa positiva trae? ¿O para qué la usamos hoy en día? ¿Nadie? ¿No? Para hacer energía. ¿Cómo? Para hacer energía nuclear. Ajá, para hacer energía, las plantas nucleares producen energía. ¿Otra? A nivel de salud, Los rayos X. los rayos X puede ser una forma. ¿Otra? Descubrimiento de enfermedades. Sí, puede ayudar al tratamiento de enfermedades como el cáncer, ¿no? Cuando no han escuchado que a alguien le da cáncer y lo meten a radioterapia, pues seguramente es algo de esto. Y la forma negativa que podemos ver, pues en la Segunda Guerra Mundial, esto se usó para el desarrollo de bombas atómicas. ¿Estamos? Sí. Okay. Y pues obviamente Chernobyl hubo un problema de este aspecto, por eso no se puede habitar. ¿Cuál es la unidad de la radioactividad? ¿Nadie? El Becquerel, ¿sabe? Lo descubrió Becquerel, y entonces la unidad es el Becquerel. ¿Estamos? Bueno, nada más como dato, información extra. Después llega Chadwick. Entonces, hasta ahorita sabemos que existen los protones. ¿Que quién lo descubrió el protón? Rutherford. Rutherford. ¿Quién descubrió el electrón? Electrón. Ay, no me acuerdo del nombre. Thomson. Thomson descubrió el electrón y ahora sigue descubrir a la última partícula. Es el neutrón. El neutrón lo descubre Chadwick. Chadwick lo descubre
literal, porque se da cuenta que en el núcleo hay una masa. Hay una cantidad de masa, pero no es la misma cantidad de la cantidad de protones que hay. Entonces dice que hay una cantidad extra, pero que esa materia o esa partícula no tiene carga como tal, pero está en el núcleo y le denomina neutrón porque está neutra. Ok. Después de esto, pues todos vamos muy bien, pero si se fijan, nunca han hablado de los orbitales. Literal, solamente han descubierto el protón, han descubierto el neutrón, el núcleo como tal, y saben que hay electrones, pero no están seguros dónde están los electrones. Entonces, de aquí empieza un poco la teoría cuántica o la teoría o el modelo actual que tenemos. Uno de los principales o uno que ayudó a este fue Bohr. ¿Cómo se llama el sistema de Bohr? O el modelo atómico de Bohr. ¿Alguien se acuerda? Está bien fácil. ¿Tiene algo que ver con esta imagen? ¿No? Se llama el sistema planetario. ¿Eh? Sí, planetario. El sistema planetario, también conocido como el sistema planetario, porque él decía que el núcleo se encontraba en el centro y había órbitas o niveles de energía que estaban alrededor del núcleo y ahí se encontraban los electrones. Entonces, en cuanto a los números cuánticos, si hablamos de la teoría cuántica o del modelo atómico actual, acuérdense que tenemos números cuánticos y pues Bohr propone el primer nivel de energía o el primer número cuántico que es n. Entonces, n, ¿quién dio el primer número cuántico? O n es Bohr, propone los 7 niveles de energía. Él dice que el nivel más cercano al núcleo es el más pequeño y conforme se van alejando va aumentando el nivel de energía. Hay 7 niveles de energía, van del 1 al 7 o pueden ir de la K a la Q, cualquiera de las dos. Por eso en las tablas periódicas luego ven letritas. También se le puede llamar K, L, M, N o P, Q. El número de niveles energéticos depende del número de electrones que tenga el átomo, es decir, si un átomo tiene 8 electrones, pues a lo mejor va a llegar hasta cierto nivel energético, a lo mejor no va a llegar hasta el nivel 7 porque solo tiene 8 electrones. Eso se los voy a explicar más adelante cuando veamos configuración electrónica. Pero mientras más electrones haya, pues más niveles de energía hay, ¿sí? Porque acuérdense que los electrones van llenando niveles de energía. Entonces, si no hay muchos electrones, pues los niveles de energía tampoco van a ser tantos. Él propone que un electrón no pierda energía mientras esté en su nivel de energía, o sea, se mantenga fijo, pero él habla sobre el estado excitado y el estado basal. ¿Alguien se acuerda sobre esto? Se supone que los electrones están en constante movimiento. Cuando un electrón empieza a tener o empieza a absorber energía, entonces se dice que va a estar en una forma de estado excitado. Al llenarse de energía va a brincar a un nivel más alto de energía y va a liberar esa energía en forma de fotón o de cuantos. Y después va a regresar a su nivel original y se le llamará estado basal. ¿Estamos? Entonces, estado excitado es cuando el electrón brinca para liberar o emitir su energía, se le llama estado excitado, pero automáticamente vuelve a su nivel original y se le llama estado basal. ¿Ok? ¿Dudas? No. Ok, ya casi acabo porque no me voy a meter a la última. Déjenme ver cuánto me quedan. Yo creo que número... ok. ¿Alguien sabe de Sommerfeld? Bueno, Sommerfeld fue el que siguió después de Bohr.
Y él modifica, bueno, antes se me olvidó decirles. Bohr propone 7 niveles de energía, pero él decía que todos eran círculos. O sea, los orbitales eran circulares, como lo ven en la imagen, cosa que no es real. Ajá. Entonces llega Sommerfeld y dice que contradice a Bohr en eso, o sea, de que las partículas son circulares y son elípticas, como lo ven en la imagen. O sea, hay órbitas así circulares y hay otros que están en forma de elipse. Entonces aquí se dan cuenta que hay más formas en cuanto a las órbitas y además de esto propone el segundo nivel de energía. ¿Cuál es el segundo nivel de energía? Es el subnivel. ¿Se acuerdan de esto? ¿O ya no se acuerdan tanto? Acuérdense que cuando hablamos de la teoría cuántica hay niveles del 1 al 7 y después de esto cuando empezamos a ver la configuración electrónica hay subniveles y estos subniveles tienen una letra, el S, el P, el D y el F. Entonces, cada nivel va a tener cierta cantidad de subniveles y cada subnivel, dependiendo del tipo de subnivel, porque hay 4 distintos, va a tener una letra en específico. Más me voy a ir a la imagen. Estos son los subniveles que podemos encontrar. Hay subnivel S, que es una esfera, podríamos decir que es como una esfera. Luego tenemos el nivel D, que, primero sigue el P, que es como una flor, que tiene como 3 posiciones, así, o como inclinada, o paradita. Después seguiría la D, que es como una flor con más pétalos, en este caso son como 5, y son estas formas. Y por último es la F, que ya son 7 orbitales. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Alguien tiene dudas? No. ¿No? Ok, bueno, entonces yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. El modelo atómico cuántico, bueno, esto igual y sí lo tenía que ver, pero ya no alcancé. Bueno, esto se los doy la próxima clase. Y pues hablamos de los números cuánticos y empezamos la configuración electrónica, ¿vale? Descartar. Está bien. Ok, bueno, a ver, les dejo de compartir mi pantalla. Les voy a mandar entonces la tarea, les encargo los ejercicios que faltan. ¿Quieren que les explique rapidísimo isótopos o lo vemos después? ¿Sí se acuerdan de los isótopos? Chicos, ¿o no se acuerdan? No. Yo se los expliqué la clase pasada, solo es para que hagan la tarea. Se los digo súper rápido. Sí, Los isótopos quedamos y con esto ya concluimos. Ajá. Ahí viene en su guía en la página 8. Dice, los isótopos son átomos. Ay. Me tardo 5 minutos y ya los dejo. Los isótopos son átomos de un mismo elemento. Esa es una clave, tiene que ser el mismo elemento. Y puede tener 2 definiciones. Una es que tengan igual número atómico, pero diferente número de masa. O puede ser, esta es como definición 1, o la definición 2, que es exactamente lo mismo, pero con otras palabras, es que tienen igual número de protones y diferente número de neutrones. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el que viene ahí. Yo tengo el carbono y el carbono. Pero este dice 6,
¿Sí dice 6? Ajá. 6, 6, 12 y 14. Estos dos son isótopos. ¿Por qué son isótopos? Porque estos tienen igual número atómico, 6 y 6, pero diferente número de masa, 12 y 14. Si se cargan las partículas subatómicas, este tendría 6 protones y 6 neutrones. Este tendría 6 protones y 8 neutrones, ¿va? Si se fijan, entran en la primera definición y en la segunda. Por lo tanto, estos serían isótopos. Este me parece que es radioactivo y este no, este es el normalito. ¿Estamos? Lo que tienen que saber... Un momentito nada más para copiar lo que está abajo. Ahí está. Gracias. Sí. Lo que tienen que saber aparte de esto, o de los que les pueden preguntar, que es lo más común, podríamos decirlo así, es sobre los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. El hidrógeno puede tener 1, 2, ¿sí lo ven? 1, 1. Este sería 2, 1, que es la imagen que tienen ahí, y 3, 1. Estos son los 3 isótopos. La diferencia es que este solamente tiene un protón, este tiene un protón y un neutrón, y este tiene un protón y 2 neutrones. Si se fijan, es la cantidad de los neutrones. Y yo creo que tienen que saber el nombre. ¿Ahí lo ven? Sí. Espérenme, dejen pongo la imagen aquí. Ahí está. ¿Cómo se llama el primero? ¿Se acuerdan? No. Ay, se llama... Ay, bueno, este no recuerdo. Este se llama deuterio. Y el de 3 se llama tritio. Y el primero se llama... Hidrógeno ligero. no, tiene otro nombre. Dejen, les digo. Deuterio, tritio. Es protio. Protio. Como propio, pero con T. ¿Sale, vale? Entonces solamente es importante que lo sepan identificar. El 1, 1 es el protio. El propio tiene un protón. Deuterio es 1, 1. O sea, 2 y 1, un protón y un neutrón. Y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. Y por lo tanto serían los 3 isótopos más conocidos del hidrógeno. El carbono también tiene isótopos, pero ellos no tienen nombre como tal. Este sería carbono 12 y carbono 14. ¿Estamos? Entonces solamente tienen que hacerme el ejercicio que viene después de los ejercicios que hicimos sobre el número atómico y los electrones. Dice ejercicio de isótopos y vienen unas X y dice ¿cuál de los siguientes pares de isótopos son isótopos entre sí? ¿Sí saben cuáles les estoy hablando o andan confundidos? ¿Sí saben cuál? Déjense las enseño rápido. Ay, bueno, ahí les va. Ya con esto acabamos. Estos de aquí, ¿cuál de los siguientes pares de elementos son isótopos entre sí? Y el que viene en la página anterior. Este de acá. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok, miren, por decir, les voy a poner el primero. Les voy a hacer el ejemplo del primero ya. ¿Cuál de los siguientes pares son isótopos entre sí? Entonces tengo que ver que los protones sean los mismos. ¿Cuál de aquí tiene los mismos protones? Pues este
y este, ¿no? Sí. Entonces, este como tiene 21 y 21, protones iguales, sí. Masa distinta, sí. Por lo tanto, este con este es isótopo. ¿Estamos? Ok. ¿Se Sí. vieron? Así me los tienen que señalar, o me los circulan los dos, o me los unen, como quieran. Ok. Bueno, entonces esa va de tarea. Es un poquito la tarea, la neta, no se tarda ni 5 minutos. Y les voy a subir un cuestionario sobre los rayos gamma, alfa, Becquerel y todo lo que acabamos de ver. Ahorita se lo subo. Es de ABCD, tipo, es opción múltiple. ¿Vale? Bueno, pues entonces los dejo. ¿Alguien tiene dudas? No. ¿Seguros? Ok. Bueno, entonces está Aloxi, está Toño. Aloxi, ¿sí estás ahí? Sí, aquí estoy. Toño, Sí, aquí estoy. Arturo, Presente, sí. Eduardo, Presente. José Luis, Presente. Juancho, aquí está, Mariana, Presente. Fred, Aquí. también, Natalia, no te veo, sí, ya te vi, Natalia. Pablo, ya te Aquí. vi, y Sofi, ¿dónde está Sofi? Presente. Ok, perfecto, ahí está. Entonces ya les pongo asistencia. Ahorita les subo la de sección múltiple. Entonces, tarea, terminar los ejercicios de esta semana y el cuestionario. ¿Estamos? Me lo mandan por chat. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Bye. Gracias, maestra. Bye. Adiós. Adiós. Gracias. Maestra. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias, hasta luego.